6 muertos, 100 heridos, incluyendo 55 policías federales y estatales, más de 20 detenidos, es el saldo de una cadena de enfrentamientos y provocaciones que se desataron este fin de semana en Oaxaca, pero que se han prolongado durante semanas, tanto en ese estado como en Chiapas, Guerrero y Michoacán. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot. Lo ocurrido en Nocislán el domingo no es el resultado de un enfrentamiento desbordado entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Es el resultado de una política que se ha llevado conscientemente hacia la provocación y la violencia por parte de los grupos magisteriales de la CENTE. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart. En realidad pareciera que el grado de violencia se ha escapado ya incluso de las manos de la propia coordinadora. Hoy los que están a la cabeza de los enfrentamientos son grupos radicales relacionados, varios de ellos con organizaciones armadas y con una agenda política que ya tiene a la reforma educativa solo como una coartada. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. Lo ocurrido este fin de semana en Oaxaca no fue un enfrentamiento espontáneo, no fue un desborde de la violencia, fue la consecuencia de una serie de actos provocados durante las últimas semanas por la coordinadora y por un grupo de organizaciones aliadas a la propia coordinadora, donde la reforma educativa ha dejado de ser ya un objetivo, el debate sobre la reforma, para convertirse en una coartada de una lucha política intensa, violenta y que ya ha dejado muertos y heridos. Pablo Erra. Jorge Erra, lo que evidencia los hechos del domingo es que los que estaban en la protesta no son maestros, ninguno de los 8 muertos es maestro, tampoco eran de Nocislán. Entonces ahí se está tomando la reforma educativa como un pretexto para desestabilizar y para violentar. Me parece inconcebible que buena parte de la sociedad esté en este momento condenando la acción policíaca. Desde luego, sí, los muertos son lamentables, pero ninguno era maestro. Todos estaban enfrentándose a la policía, todos atacaron a la policía, cuando la sociedad debería estar del lado de la legalidad, del lado de los que ponen el orden, en este caso policías que resultaron quemados de los pies, de las manos y algunos que perdieron sus dedos. ¿Por qué? Porque fueron atacados. Tenían que quedarse de brazos cruzados mientras los atacaban, tenían que quedarse sin chistar, parados ahí mientras los agredían con bombas molotov y con otro tipo de instrumentos. A machetazos. No puede ser que mandemos a policías a que los incendien. Entonces, me parece a mí lamentable la actitud de un sector de la clase política y también de un sector de la sociedad, donde se ponen del lado de los agresores y no de los representantes de la ley que van ahí a que prácticamente los masacren. Ahora, yo creo que hay que entender claramente que aquí quizá la falla por parte del gobierno federal es no haber previsto que esto era lo que la coordinadora iba a realizar una vez que capturaron a sus líderes, que los detuvieron por toda esta serie de delitos cometidos y que a partir de esto iban a elevar el nivel de tensión. Cuando estamos hablando de la coordinadora de trabajadores de la educación, no estamos hablando ni de un sindicato ni de un movimiento político de capacidad de resistencia. Estamos hablando de una agrupación que tiene una cara política, una cara de movilización y que tiene atrás de ella esto que le llaman organizaciones afines, que ahora le dicen infiltrados, que no son más que grupos de choque, grupos armados que sirven de una o de otra forma para presionar por la vía de la violencia. Estos son los mismos que raparon a aquellos maestros hace unas cuantas semanas para mostrarlos como traidores, son los mismos que golpearon policías. Estamos hablando de una misma organización que presenta una cara de lucha política, de resistencia pacífica por un lado, pero que tiene un grupo de choque, que fueron los que llegaron, los que dispararon por una parte, y por otro lado, el hecho de que la Policía Federal primero no estaba armada, pero cuando ya había 3 policías heridos de bala, tuvieron que intervenir con otras fuerzas, que eso es lo que hay que dilucidar, qué fue lo que sucedió, en algo que es claro. Lo que aquí se estaba buscando eran muertos que justificaran finalmente una movilización mayor y, por supuesto, el apoyo de una opinión pública que tiene que saber claramente qué fue lo sucedido, ¿no? Sí, pero lo que se
es verdad, quizás el gobierno tendría, los gobiernos tendrían que haber previsto que la escalada era evidente en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, y que se estaba buscando este objetivo. Lo que sucede es que un poco la pregunta es lo que decía Pablo, bueno, ¿qué es lo que puedes hacer como fuerza de seguridad? Desalojas hubo simultáneamente en Oaxaca 38 bloqueos, incluyendo la carretera que viene de México, incluyendo la salida de la refinería de Salina Cruz. Había de Salina Cruz, desde el bloqueo, 5,5 kilómetros de tráilers con productos químicos que no podían salir y con el peligro de que fueron incendiados tráilers. En la carretera no estaban llegando productos básicos a Oaxaca porque la carretera llevaba cerrada. En la zona de la carretera durante los 7 días que estuvo cerrada, hubo robos, hubo violaciones, hubo saqueos de camiones y de automóviles y de transportes que ahí estuvieron detenidos durante días. ¿Qué es lo que pueden hacer las fuerzas de seguridad? No hay mucho margen. Y si cuando las fuerzas de seguridad realizan la limpieza del lugar y son atacadas a balazos, ¿qué es lo que te queda? ¿No? ¿Qué es lo que se puede realizar? Me parece que es un margen muy pequeño. Yo coincido plenamente, me asombra que un sector de la clase política, un sector de la opinión pública y de la sociedad esté reclamando la represión, entre comillas, cuando no han dicho una palabra, ni siquiera del asesinato del periodista en Juchitán la noche anterior, o aparentemente la ejecución del periodista por estar tomando fotos de los vándalos que estaban tomando supermercados, robándose carros de concesionarias. Me parece increíble. Sí, es increíble y me llama la atención y me molesta, de ser franco. ¿Quién protesta por ese muchacho? No lo dice nadie. Entonces, vamos a investigarnos nosotros mismos. Bueno, ¿cuál es el sentimiento Eso sí, de culpa? cuando mataron a la pagadora periodista también, pagadora de los Zetas en Veracruz, fue un escándalo. Sí, ¿no? porque son selectivos, son selectivos. Aquí los mataron los buenos, los embosados, los que saquean de supermercados y los que queman policías. Esos pueden matar a un periodista y no pasa nada. O sea, ni siquiera hay una protesta y el gobierno diciendo, bueno, vamos a investigar qué ocurrió con los 8 muertos de ellos. Sí, investiguen por qué hubo uso excesivo de la fuerza, si es que lo hubo, pero investiguenme primero quiénes fueron los instigadores de la violencia y quiénes fueron los asesinos del lado de la CENTE, que ni es la CENTE, como explicaba Jorge y Edra. Son brazos armados laterales a ese grupo magisterial. Ahora, aquí creo que lo que pasa es que este término de los buenos y los malos, que creo que sería un error por parte del gobierno comprar el argumento, es parte del modelo ideológico de estos grupos, entre comillas, revolucionarios. Todo se adapta, no importa. El modelo ideológico te permite absorber absolutamente cualquier cosa. Si hay muertos, son mis muertos, son los que tú ocasionaste. La realidad es lo de menos. O sea, aquí no importa lo que te vaya a dar la investigación. Yo ya determiné que fueron asesinados por las fuerzas federales y eso es lo que se queda en esto que se llama imaginario colectivo. Así se realizaron incluso los propios sepelios de algunos de estos personajes, de esas personas que murieron, que no eran maestros, por supuesto, y que empiezan a generar lo que ellos querían, víctimas mortales para de alguna manera echar a andar esta otra vez maquinaria de movilización. Ahora, ¿qué es lo que el gobierno tiene que hacer? Yo entiendo que es muy complicado establecer una estrategia frente a ese tipo de grupos que todavía tienen una enorme capacidad de fuerza, lo platicábamos en algún momento, ya no tienen el dinero que tenían antes, pero aquí está esta demostración básicamente de táctica revolucionaria, que es lo que han venido manejando, y viene la discusión sobre hay que dialogar con ellos, dialogar. En algún momento he leído que pues cuestionan al secretario de Educación bajo el principio de que ¿por qué no se sienta a negociar con la coordinadora? ¿O por qué ahora el secretario de Gobernación debería de hacerlo? A ver, negociar sobre qué puntos. Negociar qué. El tema de reforma educativa es sentarse a negociar nada. Negociar qué. Dinero. Lo hicieron en un momento y terminó siendo contraproducente. Tu problema es que abrir una mesa de negociaciones implica necesariamente prolongar el conflicto y negociar sobre bases de las que ya no hay nada que hablar, porque el tema es reforma educativa y dinero para una organización cuyo objetivo es destruir la reforma educativa. Bueno, la reforma educativa no es negociable, sino no puede negociar la Constitución. Están negociando obviamente otras cosas. Quizás el punto de fondo es la actitud del Estado. Yo también coincido con ustedes.
a mí me parece muy timorata y no es una reacción ante este hecho, es ante todos los hechos de violencia que hemos vivido durante muchos años, la reacción del Estado. Muy timorata, ¿por qué? Porque decir, bueno, vamos a ver si dialogamos, no dialogamos, vamos a hacer una investigación. Hombre, a ver, hay que establecer las cosas con mayor claridad. De los muertos, no son de Nochitlán, la mayoría de ellos, son de Tlaxiaco. Tlaxiaco queda a unas 3 horas de Nochitlán y Tlaxiaco es la tierra del EPR. Es una zona, una ciudad, una pequeña ciudad controlada por el EPR. Ahí se dieron los ataques del EPR allá en 1995, 96, cuando atacaron La Crucecita y Tlaxiaco. Desde entonces hasta ahora es tierra de ellos. La pregunta en este caso, creo, es, bueno, ¿queremos como sociedad que se respete la ley o no? ¿Queremos ley en Oaxaca, sí o no? O sea, no pueden tener, si queremos ley, no pueden tener tomadas todas las carreteras del Istmo de Tehuantepec. Ahora, ¿qué tienes que hacer si todas las carreteras están tomadas? Llamarlos, como se les llamó, a desalojarlas. No quieren. Hay que sacarlos. Por supuesto que hay que sacarlos. No se puede dejar eso, una ínsula del país, en manos de grupos violentos. Quizás el tema es que no habría que haberlos sacado 7, 8, 9, 10 días después. Hay que sacarlos inmediatamente. De inmediato. Ese es el tema. Pero ahí también hay que hacer énfasis en que la responsabilidad recae no solo en la Policía Federal o en el gobierno federal, sino en gobiernos estatales. No solo el de Gabino Cue, gobiernos anteriores que de una o de otra manera han convertido este tema de coordinadora tienen la fuerza, y de Oaxaca, que convirtieron a la coordinadora en un ente político legítimo. Lo jugaron con él, negociaron con él, lo volvieron parte activa de lo que es la estructura de poder y de repente se encontraron con el Frankenstein que crearon durante mucho tiempo. Hay que recordar que este juego de guerrillas lo vimos hace una década, en 2006, con la creación de la APO, en donde tuviste un conflicto ya derivado de esta fusión de organizaciones, donde también hubo intereses de gobernadores metidos en esto y no lo resuelves. Mientras el tema de, tú dices, no aplicación de la ley, pero también responsabilidad política para deshacerse de grupos armados que también subsisten porque hay intereses políticos locales, incluso de gobernadores, que son los que los mantienen ahí vivos y jugando a sacar raja política de esto. Sí, eso es verdad, pero bueno, y se viene arrastrando de muchos años atrás. Pero ¿qué haces ahora? Yo creo que si no se comienza, independientemente, cuando se habla de diálogo, sí, por supuesto hay que dialogar, como tú decías, dialogar para qué y con quién. ¿No? ¿Con quién? Porque si resulta que la comisión intermediadora es todo de estos de simpatizantes de estos grupos, no creo que vayas a tener ningún éxito. Hemos tenido ejemplos de otro tipo de diálogos que han sido más fructíferos, pero más allá de eso, esos grupos tienen que comenzar a ser desarticulados. Y para comenzar a ser desarticulados, tienen que comenzar por ser denunciados. Lo que yo veo que está faltando, no digo que no haya diálogo, una denuncia concreta, seria, de las autoridades de gobierno, de las fuerzas de seguridad, del CISEN, de las áreas de inteligencia, sobre qué es lo que se está enfrentando. No son maestros, no es el magisterio, no es la reforma educativa, es otro tipo de organizaciones con otro tipo de proyectos. Y falta también una definición de parte de la sociedad y concretamente de partidos políticos. Me molesta sobremanera que el día lunes, a primera hora, senadores del Partido Acción Nacional diciendo, no, paren, la represión no es solución, o sea, la represión no es solución, hay que poner mesa de diálogo. ¿De qué vamos a dialogar? Lo que quieren dialogar los señores es derogar la reforma educativa y no se puede negociar la Constitución. Es decir, ¿qué quieren que dialoguemos? Colgarse de estos tremendos acontecimientos para sacar una veta política, una veta partidista, en lugar de cerrar filas con la legalidad, me parece deplorable. Totalmente ilegítimo, así es como está. Sí, y yo creo que es una ilegitimidad que día a día se va alimentando por decisiones gubernamentales, algunas, sociales, políticas, partidarias y también de algunos medios. Pablo, Erra, muchísimas gracias.